La exposición por parte de los niños a contenidos antisociales tenderá a provocar un aumento en su conducta agresiva. Pongámonos a pensar en esto, ¿no? Bueno, los padres y todos deberíamos preocuparnos porque de qué es lo que miran los niños en la televisión. Bueno, hoy no solamente la televisión, ¿qué miran en los celulares, verdad? Porque hay investigaciones que dan cuenta efectivamente que exponer a los niños a contenidos antisociales pues tiende a provocar problemas en su conducta o problemas emocionales, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, la hipótesis se trata de comprobar si es que exponer a los niños a contenidos antisociales puede provocar o no un aumento en su conducta agresiva. Esa es la idea de esta investigación. Ahora, ¿se puede hacer un experimento con esto? Sí se puede hacer un experimento. Y en este caso se utilizan más de 2 grados. ¿Cuál sería el procedimiento? Bueno, el procedimiento sería similar al caso que hemos visto anteriormente. Tenemos que conformar los grupos de manera aleatoria o emparejarlos. Si nosotros los emparejamos, o perdón, si los conformamos de manera aleatoria, la ley de probabilidades nos va a ayudar, digamos, a que se distribuyan homogéneamente los niños con diferentes tipos de conducta, de tal manera que en promedio los grupos sean muy similares. Aquí se ha puesto el caso como ejemplo, claro, de que este obtiene 4.3, 4.4, 4.2. No hay diferencias notables entre ellos, lo que quiere decir de que parten del mismo nivel, en este caso de la variable dependiente, es decir, de la conducta que tienen. También, si fuera, digamos, una maestra que los conoce a los niños, pudiera emparejarlos en torno, vamos a decir, a su comportamiento diario, ¿no? Si alguno es muy inquieto, el otro es menos inquieto, el uno es más molestoso, menos molestoso, en fin, más peleador, el otro menos peleador. Una maestra que los conoce a los niños podría también utilizar el procedimiento, digamos, de emparejarlo. ¿No? Pero eso naturalmente siempre y cuando nosotros estemos en condiciones de hacerlo. Si no lo conocemos, entonces lo que hay que hacer en primer caso es conformarlos de manera aleatoria. Si tenemos las posibilidades, siempre que podamos hacerlo, es mejor hacerlo, hacemos un pretest antes de hacer el experimento, medimos su nivel de conducta. Para esto, naturalmente, hay instrumentos ya estandarizados para saber el nivel de conducta. Entonces, vamos a suponer que los niños obtienen eso. ¿Cómo se realizaría en este caso el experimento? Bueno, al grupo 1 se lo debe exponer a contenidos antisociales de un nivel alto. Por ejemplo, algún video, ¿no? Que se ajuste a los niños, naturalmente, donde exista, vamos a suponer, violencia física y violencia psicológica, gritos y qué sé yo, y golpes, por ejemplo, ¿no? Una película, por ejemplo, no sé, de Jackie Chan, por ejemplo, o Dragon Ball. ¿Ustedes han visto ese programa de Dragon Ball? ¿Saben de qué estoy hablando? Sí, Sí, ¿verdad? sí, Es un programa rapidísimo, ¿verdad? Yo la verdad a mí me cuesta entenderle a eso, pero todo es golpe y golpe y golpe, ¿sí o no? Es solo pelea, ¿verdad? Bueno, vamos a suponer, pues, en todo caso hay que elegir un programa que sea, digamos, con contenidos antisociales de nivel alto. Al segundo grupo se lo expondrá a contenidos antisociales de nivel medio. Por ejemplo, aquí que ya no exista agresión física, sino agresión solamente psicológica. Y al tercer grupo se lo podría exponer a un video que sea prosocial, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la memoria que pudiera ser la familia Ingalls, ¿no? ¿Quién ha visto la familia Ingalls? ¿Alguien sabe de qué hablo? sí Sí, dicen. dicen, ¿Verdad? sí, Es toda una ternura, ¿verdad? Los prados, todo es, siempre hay dificultades, pero todo es un entendimiento máximo. Son contenidos prosociales, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros exponemos a estos diferentes niveles, en realidad estamos haciendo un experimento con más de 2 grados, 1 grado, 2 grados y 3 grados. Posteriormente, entonces, se realizaría el post-test para medir si varió o no varió la conducta agresiva de los niños. Lo que se ha encontrado en investigaciones es que efectivamente, como en este caso, los grupos o los niños que estuvieron expuestos a un nivel de contenidos antisociales de nivel alto presentan una mayor conducta agresiva. Los del grupo 2 que estuvieron expuestos a niveles contenidos antisociales de nivel medio presentan, digamos,
una conducta agresiva, media agresiva, vamos a suponer. Y el grupo que no estuvo expuesto a ningún contenido antisocial, sino más bien a contenidos prosociales, obtiene entonces prácticamente el mismo nivel. O sea que su conducta no se vuelve agresiva. Entonces, aquí terminamos aceptando la hipótesis porque hemos comprobado que efectivamente la exposición por parte de los niños a contenidos sociales provoca un aumento en su conducta agresiva. Este ejemplo, si no me equivoco, está en el libro de Hernández Sampieri. Ustedes, como van a leer esto, ojalá ya lo hubieran hecho, pues podrán entender, digamos, tal vez de una mejor manera si leen el documento. ¿Qué sucede con las variables extrañas? Bueno, en este caso, por ejemplo, nosotros se controla al conformar los grupos de manera aleatoria, conformamos esta variable, entorno familiar, entorno social y autoestima. Es decir que, digamos, aquí no hay niños si hay niños con nivel de autoestima, están todos mezclados homogéneamente en los tres grupos. Por eso las variables extrañas están controladas. Ahora, otras variables las controlo yo como investigador o las controla el investigador, que sea el mismo horario en que se da digamos, los videos, que sea el mismo maestro, que sea el mismo ambiente, que el volumen sea el mismo, porque no es lo mismo cuando el volumen es demasiado alto o estridente. Si los niños van a merendar, todos tienen que merendar de igual manera, etcétera. Si yo, en realidad, lo que tengo que hacer como investigador es generar un laboratorio para que todo sea idéntico, de manera tal que todos partan del mismo nivel de la variable dependiente, es decir, de la conducta agresiva, y luego someterlos a estos niveles de la variable independiente para ver si hay o no cambio en esa conducta agresiva. Como hemos dicho anteriormente, el experimento tiene total control de las variables. ¿Se controla la variable independiente? Sí. La dependiente también la mide. ¿Cómo? ¿Por qué controlamos la variable independiente? Porque le estamos asignando tres niveles, la estamos manipulando. La variable dependiente la controlamos, sí, la medimos en diferentes momentos. Y las variables extrañas las controlamos, sí. Controlamos unas cuantas con la aleatorización en la conformación de los grupos y las otras las controlamos nosotros como investigadores. Por eso la validez interna será mayor, es decir, yo puedo confiar en que estos resultados, estas diferencias en los promedios de los grupos, se debe precisamente al efecto de la variable independiente y no a otra variable, no a la autoestima, no, a esta variable, ¿no? Por eso decimos que la validez interna es mayor. Sin embargo, si yo replicara esta misma investigación en un ambiente natural, probablemente no obtengan los mismos resultados. ¿Ustedes están de acuerdo en que los grupos son diferentes? En esencia, los grupos así ya conformados. Son diferentes, pues, los grupos, ¿no? Yo nunca he obtenido, pues, fíjense ustedes, yo les comentaba de que me ha sorprendido este grupo porque tiene muy por encima los promedios del grupo de la mañana. Esto es un poco raro para mí porque generalmente el grupo de la mañana es el que siempre obtiene mejores promedios. Sin embargo, en este caso me ha tocado que este es el grupo que tiene mejores promedios. Y esto es casual, digamos, o sea, porque los grupos nunca son iguales. No toda la vida iba a suceder eso de que los grupos de la mañana sean más aventajados. Probablemente aquí habrán jóvenes o señoritas que son más estudiosos, que tienen mejores hábitos de estudios, que son más preocupados, más responsables. Es posible, no lo sé, pero los grupos conformados de manera, digamos así, de manera ya conformados, quiero decir, siempre van a tener niveles de diferencia. Entonces, precisamente por eso es que cuando nosotros realizamos o cuando medimos, en este caso, la validez externa, va a ser menor, porque si yo realizo esta misma investigación con grupos ya conformados, probablemente no obtenga estos mismos resultados. Esto es el experimento con más de dos niveles, ¿no? Con más de 2 grados. Así que, a ver, me detengo un momentito para ver si hay alguna pregunta antes de continuar, por favor. ¿Hay alguien que quisiera consultar algo que no haya entendido? ¿O todo está claro? Bueno, hasta aquí parece que todo está claro, así que vamos a continuar. Ahora, vamos a ver otro método que es el cuasi experimento o método cuasi experimental. Es lo mismo, pues naturalmente, ¿no?
¿Qué pasa con el cuasi experimento? Ah, bueno, antes de eso, aquí hay una información que ya ustedes la pueden revisar luego, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para la realización de un experimento? Control de las variables, de las tres variables. Aquí está la validez interna y la validez externa. Esto es para que ustedes lo tengan a mano y lo puedan revisar. Veamos ahora el cuasi experimento. Como dice su nombre, el cuasi experimento es casi un experimento, pero no es porque no tiene el control total. Resulta que en la realidad resulta difícil realizar un experimento. No es fácil realizar un experimento. A ver, por ejemplo, incluso si ustedes fueran maestros, vamos a decir, de un nivel primario, vamos a suponer, ¿será que yo puedo cambiarlos a los estudiantes, mezclarlos a los estudiantes durante un bimestre si quiero hacer un experimento? Por ejemplo, qué sé yo, quiero enseñarles nuevas estrategias para que comprendan lo que leen y quiero hacer un experimento. Y yo tengo dos paralelos, A y B, y yo soy maestra de los dos cursos, vamos a suponer. ¿Será que puedo mezclarlos? ¿Me permitirá la directora mezclar a los estudiantes durante un bimestre? No No, necesariamente. no, difícil. Y peor, si la directora los permitiera y los padres se enteran de que los han cambiado de curso, que ya no son sus mismos compañeros. A ver, díganles ustedes pues, a los padres, lo que pasa es que estoy haciendo un experimento con sus hijos. ¿Qué dirían los padres? Pegarían el grito al cielo, ¿no? O sea, ¿quién está experimentando con mí? Así lo diría, claro, la gente que no conoce, ¿verdad? Pues es muy difícil hacer un experimento. En la universidad menos todavía. Si yo quisiera, por ejemplo, hacer un experimento, vamos a suponer con el grupo de introducción a la investigación, turno mañana y turno tarde, y que le diga yo a Evelyn, a Nicola, a Delia, ¿sabe qué? A ustedes lamentablemente les tocó pasar clases por la mañana porque estoy haciendo un experimento. ¿Qué dirían ustedes? Profesor, mire, con mucho respeto, yo no puedo porque yo trabajo, porque yo por algo me inscribí en este grupo. En otras palabras, es muy difícil hacer un experimento. Yo que tenga experiencia, nunca he guiado un experimento, les comento, fíjense ustedes, no, nunca lo he guiado. He hecho varias veces cuasi experimento, muy difícil. Una compañera de ustedes, de las pocas que hizo tesis, fíjense ustedes, tuvo hizo precisamente estrategias de aprendizaje significativo y comprensión lectora. Lo hizo en una unidad educativa de su barrio, por acá, por la zona norte. Y recuerdo de que ella le pidió, incluso enviamos una carta del director de carrera. Bueno, yo no sé si les comenté que alguna vez fui director de la carrera, ¿no? Pero no estaba yo de director. Pero yo le pedí, el director mandó una carta solicitando para que ella pasara clases por lo menos 2 semanas sustituyéndola a la maestra de lenguaje. ¿Saben qué? Ni idea, ni siquiera, nada, absolutamente, no nos permitieron hacer. Ella tuvo que incluso pagarle a la maestra para capacitarla y que ella hiciera el trabajo. Imagínense ustedes, ¿no? Entonces, es muy difícil hacer el experimento. Entonces, lo que se hace es el cuasi experimento. Por eso es que, digamos, ante la dificultad de realizar un experimento, lo que se recurre es al cuasi experimento. Hay una diferencia fundamental. No se asignan los sujetos o las personas, los grupos al azar, sino que se trabaja con los grupos ya conformados, grupos intactos, o sea, con los grupos paralelos, vamos a decir. Así mismo se trabaja. Luego, el procedimiento de investigación es similar al del experimento, pero naturalmente, como los grupos ya están conformados y los grupos nunca son iguales, se ve afectada la validez interna y externa precisamente del cuasi experimento. Luego todo es lo mismo, como veremos. Fíjense, volviendo al ejemplo, porque esta hipótesis que habíamos visto en el primer caso, se puede, si no podemos hacer un experimento, podemos hacer un cuasi experimento. Lo mismo, con presencia y ausencia. Bueno, es la misma hipótesis, obviamente. La motivación extrínseca determina un mayor rendimiento en los niños del nivel primario. Esta es la variable independiente y esta es la variable dependiente. ¿Cómo se haría el cuasi experimento? En primer lugar, los grupos ya están conformados. En su ambiente natural son grupos intactos. Si podemos, realizamos un pretest. Esto posiblemente siempre nos va a dar niveles diferentes, porque ya hemos comentado, pues los grupos no son idénticos, es decir, traen diferencias entre ellos. Entonces, probablemente, fíjense,
algún grupo es más inteligente o es mejor que el otro, vamos a decir, en términos de rendimiento de los niños, ¿verdad? Entonces, por eso aquí como ejemplo se ha puesto que en promedio este tiene 53 y este 60. Entonces, ¿cómo se haría el desarrollo del cuasi experimento? De manera idéntica al experimento es esto. Al grupo de control se le da clases de manera tradicional y al grupo experimental se les da clases utilizando la motivación extrínseca. Ya hemos explicado, probablemente un programa no bien sistematizado, organizado para que los niños reciban esa motivación extrínseca. Durante el mismo tiempo, los dos reciben las mismas clases, pero con la diferencia que este recibe motivación extrínseca. Y al final, lo que se hace es, medir en un post-test el nivel de rendimiento. Si existen estas diferencias, por ejemplo, en promedio el grupo de control obtuvo 65 y este 83, aceptamos la hipótesis, ¿no? ¿Qué ha pasado con las variables extrañas? Bueno, fíjense, aquí hay algunas variables que no podemos controlar. Por ejemplo, como los grupos ya están conformados, es posible que aquí hayan más inteligentes que acá, o con niños con mayores hábitos de estudio en alguno de los grupos, o el entorno familiar favorable, o al contrario, ¿no? Entonces, estas tres variables extrañas ya, por el hecho de que los grupos están conformados, no lo podemos controlar. Todo lo demás, lo que esté a nuestro alcance, lo podemos controlar. Que sea el mismo maestro, que sea el mismo ambiente, que sea el mismo horario. Eso lo podemos controlar probablemente, ¿no? Digamos, está a nuestro alcance controlar estas variables. Por eso, fíjense, en el cuasi experimento aquí hay una pequeña variación. Se controla la variable independiente, lo mismo que en el experimento, porque la manipulamos. También la variable dependiente se controla porque se mide antes, después y tal vez de manera diferida, pero el control de las variables extrañas ya no es total. Ya no controlamos totalmente, sino que el control de las variables extrañas es a medias, ¿no? Controlamos algunas variables, otras se nos escapan porque los grupos ya estaban conformados. Por eso la validez interna en el cuasi experimento disminuye. En vez de ser alta, ya la validez interna es media. Sin embargo, como si nosotros replicáramos este cuasi experimento en un ambiente natural, pues vamos a obtener resultados similares. Por eso la validez externa es mayor. Esa es la explicación del cuasi experimento. Es todo, vamos a decir, como a veces utilizamos nuestro español en nuestro medio, ¿no? Todo es igual, pero varía, ¿no? Está mal dicho, porque si todo es igual, no hay. Es similar el procedimiento. La única o gran diferencia es que se trabaja con grupos ya conformados. Me detengo un momento, por favor, por si hay alguien. Así que posiblemente, como en el ejemplo que estamos dando acá, los niveles de conducta puedan variar. Por ejemplo, desde 4.8 a 4.2 significa que este grupo probablemente tiene una conducta más inquieta que estos grupos, vamos a decir, ¿no? Luego, ¿cómo se desarrolla el cuasi experimento? Esto sí es igual al experimento. Al grupo 1 se lo expone a contenidos antisociales de nivel alto, al grupo 2 a contenidos antisociales de nivel medio y al otro a contenidos, a contenidos prosociales. Y luego lo que se realiza es el post-test. ¿Qué significa el post-test? Bueno, o sea, medir nuevamente después del experimento cómo ha variado precisamente esa conducta agresiva. Si nosotros encontramos que el promedio de aquellos que fueron sometidos a contenidos antisociales nivel alto presentan una conducta más agresiva y el otro una conducta agresiva media y el otro una conducta normal, vamos a suponer, entonces aceptamos la hipótesis. ¿Qué ha pasado con las variables extrañas? Como los grupos ya estaban conformados, hay algunas variables que no podemos controlar, por ejemplo, la autoestima, el entorno social, el entorno familiar, no lo podemos controlar. Lo que quiere decir de que aquí deben haber niños, por ejemplo, con menor autoestima o con mayor autoestima o que tienen un entorno familiar más favorable o lo contrario, en fin, no lo puedo controlar. Sin embargo, hay otras variables que yo como investigador puedo controlar, que sea el mismo horario, que sea el mismo maestro, que sea el mismo ambiente, incluso, por ejemplo, que si yo les estoy pasando videos, todos deben tener, digamos, el mismo nivel de audio, no más fuerte o menos fuerte, porque eso puede naturalmente trastocar o afectar, digamos, la conducta de los niños. Si han merendado, pues todos tienen que merendar a la misma hora, a la misma cosa, etcétera, etcétera. Es decir, crear condiciones, pero no puedo controlar
estas tres variables y otras más, digamos que son intrínsecas a los estudiantes, ¿no? ¿Por qué? Porque los grupos ya están conformados. De otro lado, entonces vemos que el control de las variables, pues no va a ser total. Sí controlamos la variable independiente, sí la dependiente, pero el control de las variables extrañas será de nivel medio, porque no podemos controlar todas las variables extrañas. Por eso, el nivel de validez disminuye. Yo puedo dar fe de que estos resultados se deban a la variable independiente, pero es posible que alguno de estos resultados esté afectado por esas variables que no he controlado, ¿verdad? Y entonces, por eso el nivel de validez interna es de nivel medio. Sin embargo, si yo replicara esta investigación en un ambiente natural como es este, la validez externa sería mayor. Bueno, jóvenes, esto es lo que se refiere a el cuasi experimento. No sé si hay alguna pregunta, si no continuamos luego con el otro método. ¿Se está entendiendo, por favor? Así que posiblemente, como en el ejemplo que estamos dando acá, los niveles de conducta puedan variar. Por ejemplo, desde 4.8 a 4.2 significa que este grupo probablemente tiene una conducta más inquieta que estos grupos, vamos a decir, ¿no? Luego, ¿cómo se desarrolla el cuasi experimento? Esto sí es igual al experimento. Al grupo 1 se lo expone a contenidos antisociales de nivel alto, al grupo 2 a contenidos antisociales de nivel medio y al otro a contenidos a contenidos prosociales. Y luego lo que se realiza es el post-test. ¿Qué significa el post-test? Bueno, o sea, medir nuevamente después del experimento cómo ha variado precisamente esa conducta agresiva. Si nosotros encontramos que el promedio de aquellos que fueron sometidos a contenidos antisociales nivel alto presentan una conducta más agresiva y el otro una conducta agresiva media y el otro una conducta normal, vamos a suponer, entonces aceptamos la hipótesis. ¿Qué ha pasado con las variables extrañas? Como los grupos ya estaban conformados, hay algunas variables que no podemos controlar, por ejemplo, la autoestima, el entorno social, el entorno familiar, no lo podemos controlar. Lo que quiere decir de que aquí deben haber niños, por ejemplo, con menor autoestima o con mayor autoestima o que tienen un entorno familiar más favorable o lo contrario, en fin, no lo puedo controlar. Sin embargo, hay otras variables que yo como investigador puedo controlar, que sea el mismo horario, que sea el mismo maestro, que sea el mismo ambiente, incluso, por ejemplo, que si yo les estoy pasando videos, todos deben tener, digamos, el mismo nivel de audio, no más fuerte o menos fuerte, porque eso puede naturalmente trastocar o afectar, digamos, la conducta de los niños. Si han merendado, pues todos tienen que merendar a la misma hora, a la misma cosa, etcétera, etcétera. Es decir, crear condiciones, pero no puedo controlar estas tres variables y otras más, digamos, que son intrínsecas a los estudiantes, ¿no? ¿Por qué? Porque los grupos ya están conformados. De otro lado, entonces vemos que el control de las variables, pues no va a ser total. Sí controlamos la variable independiente, sí la dependiente, pero el control de las variables extrañas será de nivel medio, porque no podemos controlar todas las variables extrañas. Por eso, el nivel de validez disminuye. Yo puedo dar fe de que estos resultados se deban a la variable independiente, pero es posible que alguno de estos resultados esté afectado por esas variables que no he controlado, ¿verdad? Y entonces, por eso el nivel de validez interna es de nivel medio. Sin embargo, si yo replicara esta investigación en un ambiente natural como es este, la validez externa sería mayor. Bueno, jóvenes, esto es lo que se refiere a el cuasi experimento. No sé si hay alguna pregunta, si no continuamos luego con el otro método. ¿Se está entendiendo, por favor? Las investigaciones no experimentales son investigaciones que se realizan eh, donde yo no tengo la posibilidad de manipular la variable independiente. En realidad se les llama investigaciones ex post facto. Esto es un vocablo latín, quiere decir después de los hechos. Yo lo coloco acá por si ustedes en algún momento lo leen, pues para que sepan qué significa, ¿no? Ex post facto significa después de los hechos.
Y aquí tenemos investigación causal explicativo, correlacional, descriptivo o exploratorio. Veamos entonces brevemente a qué nos referimos con este método, ¿ya? Investigaciones no experimentales, aquí está. Vean ustedes, ¿no? Los fenómenos que se investigan ya sucedieron y se dan en su contexto natural. No se manipula ninguna variable independiente, solo se limita a observar situaciones ya existentes. En resumen, las inferencias sobre las relaciones entre las variables se realizan sin intervención o influencia directa, obviamente, del investigador. Se observan estas relaciones tal y como se dan en condiciones naturales. Y estos son los métodos. Veamos el método causal explicativo. Perdón. Entonces, el método causal explicativo, el propósito que tiene es establecer cuáles son los factores o causas por las cuales ocurren determinados fenómenos y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables. No se puede manipular la variable independiente, por lo tanto, solo se observa la ocurrencia o efecto de la misma en la variable dependiente. Estos estudios pueden ser transversales o longitudinales. Transversales cuando se hacen en un momento y longitudinales a lo largo de un periodo de tiempo. Se llaman de cohorte y que puede ser, digamos, de años atrás o periodos hacia atrás o periodos hacia adelante. Por supuesto, cambian los niveles de validez y el control de las variables. Ya veremos entonces enseguida eso. Vamos a poner un ejemplo, fíjense ustedes, no lo voy a agrandar un poco para que ustedes, para que podamos ver con mayor claridad. Si tuviéramos la siguiente hipótesis, fíjense ustedes, el hábito de fumar determina la mayor incidencia de cáncer pulmonar. ¿Se podrá hacer un experimento con esto para saber si el fumar causa cáncer? ¿Se puede hacer un experimento con esto? ¿Cómo sería un Sí, experimento, podría Fabiola? así someter a una persona en un constante fumar, fumar, fumar y ya se lo llevaría a un diagnóstico médico y ya el doctor nos diría si tiene o no cáncer. Claro, yo podría someter a un grupo de jóvenes, por ejemplo, a que fumen y fumen y fumen, pero ¿puedo hacer eso? No, ¿Éticamente es no, correcto eso? no, No, no. No. no, o sea, además las personas no lo permitirían, ¿verdad? Los únicos que hicieron experimentos de este tipo fueron los nazis, ¿no? Ustedes habrán visto algunas películas de los horrores realmente que hicieron. Los nazis hicieron muchos experimentos psicológicos con los niños, con el dolor, con las emociones, con todo esto. Claro, como si fueran ratones de laboratorio, ¿verdad? O sea, no se puede hacer eso. Como bien dice Fabiola, ¿cómo sería, digamos, este experimento? Claro, tendría que tener yo probablemente 2 hasta 3 grupos, podría ser por niveles. A un grupo le digo a ustedes, desde ahora, aunque no quieran, van a empezar a fumar. Al otro grupo le diría, ustedes no fumen. Y al otro le decía, o fumen, digamos, de tal cantidad menor. Y a la otra le diría, ustedes no fumen. Y esperaría, digamos, qué sé yo, sería un estudio longitudinal prospectivo, 2 años que sigan eso. Y después de 2 años lo sometería a un diagnóstico para ver si sus pulmones han sido afectados. Así sería un experimento, ¿no? Pero no podemos hacer eso. Y ni otras muchas investigaciones tampoco podemos hacerlas. Sin embargo, no por eso se deja de investigar. En este caso es que se utiliza el método llamado causal explicativo. Veamos este otro ejemplo. La violencia familiar influye en el nivel de autoestima en los niños. La violencia familiar influye en la autoestima de los niños. ¿Cómo sería, digamos, para hacer un experimento? Lo mismo que en el caso anterior. Podría yo hacer 3 grupos y tendría que ir a hablar con sus padres y decirles, bueno, desde ahora ustedes empiezan a pelear y a pelear y a pelear todos los días, a lanzar gritos por aquí, por allá, porque quiero ver si es que disminuye el nivel de auto o aumenta el nivel de autoestima de sus hijos. ¿Será que puedo hacer eso?
ni No, soñando, ¿verdad? Ni soñando. No puedo hacer este tipo de investigaciones. Entonces, en este caso, lo que yo hago es utilizar el método causal explicativo. Fíjense, el método causal explicativo, aquí está el ejemplo, ¿no? La violencia familiar influye en el nivel de autoestima de los niños. ¿Cuál es el procedimiento para utilizar el método causal explicativo? En este caso, yo puedo o parto más bien de la variable dependiente, de la ocurrencia del fenómeno. Es decir, puedo incluso agrupar, fíjense ustedes, ¿no? Mido el nivel de autoestima en los niños, por ejemplo, en promedio, vamos a suponer, puedo generar o crear 3 grupos. Un grupo de niños que tengan un promedio de entre 8 y 10, digamos, de autoestima. Por supuesto que hay test, hay baterías, preguntas o qué sé yo, para medir la autoestima, ¿no? Entonces agruparía a los niños que tienen alto nivel de autoestima, a otro grupo que tiene un nivel medio entre 5 y 7 y otro grupo que tiene un nivel bajo de autoestima, ¿no? Estas pequeñas figuras me ilustran, digamos así, ¿no? Un nivel alto de nivel de autoestima, un nivel medio y un nivel bajo de nivel de autoestima. Es decir, parto de la ocurrencia del fenómeno, de la variable dependiente. Recuerden que en el experimento y cuasi experimento yo manipulo acá y veo qué es lo que sucede con la variable dependiente. Acá no manipulo ni hago nada, por eso se llama no experimental, ¿no? Métodos no experimentales. Parto del nivel de ocurrencia del fenómeno y una vez he agrupado, me vengo a constatar si existe o no existe presencia de la variable independiente. Buscando mecanismos, puedo averiguar con los mismos niños o con los padres, por ejemplo, para ver si es que existe o no existe violencia familiar. Si al final de la investigación yo compruebo que aquellos estudiantes que tienen un alto nivel de autoestima, en realidad son familias donde no existe violencia familiar. Si además compruebo que los que tienen, digamos, un nivel medio de autoestima, existen algunas dificultades, pero vamos a decir, es media, digamos, la violencia familiar. Pero además, si compruebo que los niños que tienen un bajo nivel de autoestima tienen o provienen de familias con violencia familiar alta, entonces yo acepto la hipótesis. Este es el procedimiento, ¿no? Entonces, conformamos los grupos en torno a la ocurrencia del fenómeno y comprobamos si existe presencia de la variable independiente. ¿Qué pasa con las variables extrañas? No controlo absolutamente nada porque el fenómeno ya sucedió. No hay control. El control de las variables es mínimo. ¿Controlo la variable independiente? No. Ya los hechos sucedieron. Yo no manipulo ni debo manipular esto, ¿no? La única variable que controlo es la variable dependiente. En torno a la variable dependiente, agrupo, mido, etcétera. ¿Y controlo las variables extrañas? Tampoco, no controlo las variables extrañas. Por eso, los resultados que yo obtenga de esta investigación, yo no puedo dar fe total de que se deba a la violencia familiar el nivel de autoestima. Probablemente existen algunas otras variables que también están influyendo, ¿verdad? Entonces, la validez interna de esta investigación es menor. Y la validez externa, sin embargo, será siempre mayor, porque como el fenómeno ya pasó, se da en la realidad. Si investigo en el lugar que investigue, voy a obtener similares resultados, ¿no? Esa es la explicación del método causal explicativo. Me detengo un momento para ver si es que me han entendido, por favor. Si me he podido explicar, porque aquí hay una diferencia, ¿no? Que es sustancial. Cuando dicen, ¿no? Me han entendido, yo les estoy pasando, digamos, a ustedes la responsabilidad de que me entiendan o no me entiendan, pero es posible que yo no me explique, ¿verdad? Entonces, por eso siempre digo, ¿me he dejado entender? Esta es la pregunta. Sí, sí lo hice. ¿Sí?
Bueno, yo sé que aquí surgen algunas dudas, ¿verdad? Ya la cosita empieza como un poquito que a complejizarse. Bueno, pero de verdad que ustedes, yo por favor les pido yo por eso que lean el libro de Roberto Hernández Sampieri. Creo que también tengo un video donde explico esto, pero claro, es lo mismo, ¿no? Para que ustedes puedan entender, tienen que complementar esto con el libro. O puedan entrar también, si ustedes quieren, pues a Google Académico y ver ejemplos o ver, hay tanta, digamos, tantos recursos disponibles de esto, ¿no? Y hay algunos detalles que, como les decía al principio, no podemos abordarlo por cuestiones de tiempo. Bueno, estos son, digamos, los tres métodos más importantes. Luego hay otro método como el método correlacional, que es, digamos, muy similar al método causal explicativo, pero en realidad aquí el procedimiento que nosotros utilizamos es simplemente utilizar una herramienta estadística. Concretamente se utiliza el coeficiente de correlación, ¿no? En realidad este tipo de investigaciones lo único que tratan es de ver si existe o no existe relación entre dos variables. Fíjense, de alguna manera también tiene un valor explicativo, pero muy parcial, ¿no? Por ejemplo, a mayor tiempo de estudio, mejor rendimiento académico de los estudiantes. Aquí uno puede utilizar, fíjense ustedes, el método cuasi experimental, ¿no? ¿Por qué? Porque esta es una investigación que no está tratando de encontrar las causas, sino más bien cómo se relaciona. De hecho, se puede entender de que existe, digamos, un alto nivel de correlación. Mientras más estudia un estudiante, siempre obtendrá mejor rendimiento de manera general. Y entonces aquí lo que se utiliza precisamente es el coeficiente de correlación. Esto lo van a llevar ustedes en estadística el próximo semestre. Así que R cuadrado se llama el coeficiente de correlación. Muy sencillito de sacar, verán que es bien interesante, ¿no? Este otro ejemplo, vean. Mientras mayor es la motivación laboral, mayor nivel de productividad de los trabajadores, ¿no? Aquí también no se trata de tratar de explicar, ¿no? O de que la causa sea de la productividad de los trabajadores sea la motivación laboral. Naturalmente que no es la causa, hay otras causas que son mucho más potentes, ¿no? Por ejemplo, el nivel de formación o el nivel o las competencias que tenga un trabajador. Pero se puede realizar esta investigación utilizando precisamente este nivel de correlación. O por ejemplo la adquisición de vocabulario de parte de niños de entre 3 y 5 años se relaciona con la exposición a programas televisivos educativos. Por ejemplo, también se puede realizar una investigación correlacional. Pertenece este método precisamente al enfoque cuantitativo, ¿no? Pero no se utiliza este procedimiento, sino más bien relacionarlo a partir del coeficiente de correlación. Luego también existen estudios que son no experimentales en el enfoque cuantitativo, pero que también se utilizan en los enfoques cualitativos, como es el método descriptivo. El método descriptivo solamente aborda una variable, ya lo habíamos explicado hace varias clases atrás, ¿no? Los estudios descriptivos lo único que tienen, digamos, como propósito es describir un fenómeno, ¿no? Por ejemplo, la frecuencia con que ocurre, en quiénes, dónde, cómo se presenta, qué características tiene, pero no se explica por qué surge, por qué o qué efectos produce, no, sencillamente describir el fenómeno, ¿no? Es cuando queremos describir, por ejemplo, a una persona. Si yo les digo a ustedes, descríbanme a una persona, ustedes me la describirán tal cual es, ¿no? Bueno, es una persona que debe medir aproximadamente 1,60, 1,70, 1,80, es de contextura más bien delgada, media o gruesa, bueno, tiene, digamos, el cabello tal color, tiene la tez, o sea, la descripción de la persona. No estamos tratando de explicar por qué la persona es muy alta o es muy delgada. No, 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 no. Sencillamente describir el fenómeno. Si lo hacemos de manera cuantitativa, entonces estamos utilizando el método descriptivo.
Y finalmente los estudios exploratorios, que lo que tratan de hacer es explorar esos fenómenos que aún no se los conoce, ni siquiera se los puede describir. En todo caso, me están picando los mosquitos, van a disculpar. Hay mosquitos en todo lado, ¿no? O será por mi zona nomás. Con la lluvia y todo estamos fritos con los mosquitos. Bien, entonces los estudios exploratorios, pues son estudios, en realidad, que lo que hacen es, como dice el nombre, explorar, porque no se los conoce, ni siquiera se los puede describir. La etapa, digamos, vamos a suponer, posterior o la que sigue después de hacer un estudio exploratorio es describirlo y después probablemente de manera ascendente utilizar estos métodos que precisamente acabamos de ver, ¿no? Primero un fenómeno lo puede, digamos, explorar. Una vez explorado, estamos en condiciones de, vamos a decir, de describirlo. Posteriormente pudiéramos ya realizar algunos estudios correlacionales. Después posiblemente también utilizar métodos causales explicativos, no experimentales, etcétera. Esa es la idea, estimados jóvenes. Y con esto hemos acabado esta parte de los métodos cuantitativos. Me detengo un momento para que me pregunten algo, por favor. Si es que hubiera alguna pregunta, alguna inquietud, si quisieran consultar algo. Bien, si no hay nada, me gustaría mostrarles en este momento, espérenme un segundito, voy a mostrarles el taller que van a realizar. Este es el taller, ¿no? Se los voy a mostrar ahora para explicarles en qué consiste, ¿ya? El taller. Hay un taller que van a hacer sobre esto. Bueno, son 3 ejercicios, A, B y C, ¿no? Son en realidad ejercicios que son resúmenes de investigaciones. Les voy a leer un poquito, fíjense, ¿no? La motivación basada en juegos y el rendimiento en matemática de los estudiantes. Y dice aquí, un grupo de psicopedagogos, ¿pueden leer conmigo? ¿Están viendo? Sí, se puede ver. Un grupo de psicopedagogos pusieron a prueba la eficacia de técnicas de motivación basada en juegos para la enseñanza de la matemática en adolescentes. Su interés era comprobar si es que estas técnicas daban como resultado un mayor rendimiento en los estudiantes. Para ello decidieron realizar una investigación con 2 grupos ya conformados en su ambiente natural. A ambos grupos se le impartió el mismo tema. Con uno de ellos se utilizaron las técnicas motivacionales basadas en juego que querían probar y con el otro grupo se utilizaron los procedimientos tradicionales. Los resultados mostraron que el primer grupo alcanzó en promedio un rendimiento significativamente superior, 80%, y el grupo en el cual se utilizaron las técnicas tradicionales alcanzó un rendimiento inferior, del 60%. ¿Qué es lo que se pide? Ustedes, como es el resumen de una investigación, deben deducir cuál fue el problema y la hipótesis que guiaron la investigación. Identificar la variable independiente y la dependiente. Mencionar por lo menos 5 variables extrañas. Identificar la metodología que fue utilizada en la investigación. Establecer las variables que se logró controlar. Indicar el nivel de validez interna y externa de la investigación y explicar brevemente el procedimiento que se utilizó para comprobar la hipótesis y si esta fue aceptada o rechazada. Esa es la tarea, jóvenes. ¿Se entiende lo que hay que hacer? Bueno, está bonito el desafío. Espero que se reúnan, que lean. Ahí se resumen si ustedes han captado o no han captado esta parte. Y estos son los métodos cuantitativos. No hay dónde perderse, no hay más dónde perderse. Así que tienen una semana para hacer este taller. Como siempre lo hacemos en grupos. Pues, y yo lo que les sugiero nuevamente, ¿verdad? Los insto a que
revisen el documento de Roberto Hernández Sampieri o que averigüen alguna otra información. Pero bueno, con lo que yo les he dado, también les da para ir avanzando en esto, ¿no? Con lo que yo les he dado será fácil entender todo lo que ustedes busquen en otras fuentes que probablemente lo dicen de una manera tal vez un poco más compleja, ¿no? Estos vocabularios que se utilizan no son muy accesibles, se utilizan muchos aspectos o palabras técnicas que a veces pueden, pues, un poquito complicar la comprensión, pero sé que no tendrán dificultades con base en lo que hemos visto. Bien, jóvenes, eso es todo por ahora. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta, tal vez ya no de esto, sino de algún otro aspecto. El día jueves igual nos reuniremos en nuestra próxima clase. Tenemos que aprovechar el tiempo al máximo porque sabemos que no tenemos, que estamos medidos en el tiempo. Así que vamos a ser estrictos en eso, ¿ya? Bien, jóvenes, no sé si hay alguna pregunta o algo, si no, lo dejamos ahí hasta la próxima clase. Ya está habilitada en este momento la tarea. Bueno, como siempre, lo que yo les quiero pedir es por favor de que traten, pues, que no trate de colgarme yo del grupo, ¿no? Participo del grupo, intento hacerlo, porque esa es la forma como aprendemos. Si no, no aprendemos, ¿no? Esta segunda parte, la prueba consiste en que ustedes definan el método y establezcan todo o sea, esto que estamos haciendo, ustedes lo deben saber hacer necesariamente. Muchísimas gracias por todo, jóvenes, ¿ya? Estamos siempre a la espera de que si alguien tiene alguna duda o dificultad se comunique conmigo. Muchísimas gracias por todo y sería hasta el próximo jueves, ¿ya? Hasta luego. Gracias, Elisa. Hasta luego.